también muy hermosos porque nos acompaña el doctor José Vázquez, quien nos va a hablar sobre los mitos y realidades de algo que estoy segura nos gusta y nos intriga a las mujeres, pero también a los hombres, la cirugía plástica. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, antes de platicar, antes de que estuvieras aquí fuera del aire, hablábamos de estos mitos y realidades, ¿no? Me gustaría que nos dijeras cuáles son. Sabemos que es si voy a quedar muy diferente, si se me va a notar, sí, pero tú eres el experto, platícanos. Bueno, claro, yo creo que uno de los más importantes es a qué edad empezar a operarse, ¿no? Ajá. Y yo creo que dependiendo la zona que sea tu problema o tu molestia, es a donde hablaríamos de esto. Muchos dicen, no, mi hija de 16 años se quiere poner boobs, pero esto no va a afectar su desarrollo, o mi hija de 18 se quiere operar la nariz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es de las principales cosas que hablo con los pacientes, a qué edad se debe de empezar. En realidad, en cuanto a las mujeres, se debe empezar pues, cuando se desarrollen sus caracteres sexuales secundarios, cuando ellas ya estén por terminar la pubertad. Entonces, antes de los 18 años, sí se pueden operar la nariz, claro que sí, las boobs, por supuesto que sí. Sí hay otros procedimientos que ya no están indicados en edades tempranas, como lo sería una lipo, porque esto no es para bajar de peso, es para moldear. Entonces, esto sí sería para personas más grandes. No sé, en cuanto a cosas no invasivas, el Botox, ¿a qué edad es bueno empezarlo? Pues bueno, en mujeres se calcula como 25 años, obviamente dependiendo qué tanto cuidado de la piel hayamos dado previamente. Pero en realidad la cirugía plástica no es solo para la gente grande. También si una niña joven se quiere hacer algo, es bueno porque le va a ayudar mucho a su autoestima cuando esté en prepa, ahorita con el bullying y todo esto, o sea, que le dicen nariz de tucán o algo así, pues yo sinceramente prefiero operar a mi hija de 16 años a esperarme a que tenga 20 y ya la hayan bulleado 4 años, ¿no? Por Eso supuesto. creo que es un punto muy importante. Cuando estamos hablando de simplemente personas que quieren mejorarse un poquito, a lo mejor no tienen el caso drástico de que sí hay narices que volteas a ver y molestas por eso, sin duda, pero bueno. Pero tienen la duda de, híjole, ya no voy a ser yo o ya no me voy a parecer, o depende del cirujano. No, depende del paciente. En realidad hay que recordar que en la cirugía plástica el que manda es el paciente. Nosotros somos como sus guías. Nosotros les decimos, bueno, ¿qué te molesta? ¿Qué área te molesta? A mí algo que no me gusta que me pregunten es, ¿qué me harías? ¿No? Yo si eres feliz contigo, yo no te haría nada, ¿no? Tú eres feliz contigo mismo, ¿para qué te haces algo? Pero si me dices, no me gusta mi nariz, ¿qué le harías a mi nariz? Sería diferente. Entonces aquí el cirujano plástico y el paciente tienen que tener un muy buen entendimiento entre ellos. Yo creo que es lo primero que tienes que ver cuando vayas con un cirujano plástico. Primero que sea certificado, que efectivamente sea cirujano plástico, y después que te entiendas con él. Porque si tú te logras entender bien con tu cirujano plástico, el resultado va a ser mejor. Entonces, dando por ejemplo una nariz, hay gente que llega conmigo y me dice, solo me molesta la punta de la nariz, ¿cómo la podemos mejorar? ¿No? Y tal vez tengan una punta un poquito redonda, un poquito ancha, y solo trabajamos la punta. Y si el dorso dentro de los preceptos estéticos no está bien o no es correcto, pero al paciente le gusta, no tenemos por qué modificarlo. Entonces, el cambio radical por lo general lo pide el paciente, no lo da el cirujano. Sí hay algunos casos en donde por simetría o porque demos más armonía, se tiene que hacer una cosa y por ende otra. Por ejemplo, cuando operamos un facelift, si no se operan los ojos van a quedar arrugados y la cara va a quedar sin arrugas. Entonces, aunque la paciente no quiera operarse los ojos, se insiste un poquito más, pero el cambio depende mucho del paciente. Ok. ¿Cuál es la cirugía plástica más común? Bueno, la más común depende mucho del país. Aquí en México la rinoplastia es muy común porque se integran los dos géneros, tanto hombre como mujer. Hay procedimientos que también son muy comunes, pero al ser solo de un género no representan tanto. Entonces yo diría que aquí en México sería la rinoplastia, que es la cirugía de nariz, la liposucción y el aumento mamario. Cuando estamos hablando de liposucción, también de repente surge la duda, ¿no? Entre las mujeres, sobre todo, de me hago la liposucción y después me tengo que cuidar para siempre para no recuperar eso, o no se recuperen esas partes y se va la otra grasa, si sigues comiendo, obviamente, y sin hacer ejercicio, se va a otros lugares, ¿o cómo es? Claro, obviamente con liposucción y sin liposucción, si no te cuidas, vas a engordar. La ventaja de la liposucción es que disminuye el conteo de células de grasa en las zonas que tú trabajaste. Entonces esas zonas van a ser más difíciles de engordar, por decirlo de cierta forma. Y sí es cierto, esto que parecería un mito, engordar de otros lados después de una liposucción, es muy cierto. Puedes engordar de los brazos o de los muslos por esto mismo. Yo estoy vaciando de células una zona, entonces las zonas que tienes con
con más células se van a empezar a llenar más, ¿no? Entonces sí se recomienda que un paciente posterior a una liposucción se cuide mucho y sobre todo porque, bueno, es una inversión del paciente, es un trabajo del cirujano y pues es algo que nos gusta que se mantenga el mayor tiempo posible, ¿no? Eso sí, el cuidarse va a ser mucho más fácil después de la liposucción, ¿no? En cuestión de mujeres que son mamás o que van a ser mamás, ¿qué operaciones no se pueden hacer antes de que acaben de tener a sus hijos? Bueno, en realidad qué se recomienda? Se pueden hacer todas, ¿no? Ajá. Yo que soy un poquito más conservador, me gusta que las pacientes, si ya tienen pensado tener hijos, sí se esperen a terminar, ¿no? Porque aunque hay muchas cirugías, por ejemplo una abdominoplastía, hemos visto que sí aguanta, por así decir, el embarazo en la gran mayoría de los casos, pues tienen que ser pacientes muy responsables para que los resultados se mantengan de cierta forma, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todas mis amigas que están teniendo hijos, pues si saben que van a tener 3 o ya tienen más o menos planeado que van a tener 3, pues mejor cuidarse y esperarse, ¿no? Pero en realidad, si una paciente le urge o, por ejemplo, cree que ya va a terminar su edad reproductiva y por azares del destino o por gusto quiere tener otro hijo, se puede tener completamente bien, sin problemas. Claro que va a haber modificaciones dentro de lo que hicimos, pero las modificaciones no van a ser tan radicales como pensarían. No es como que si ya se levantaron las boobs y tienen un hijo, pues van a volver a acabar abajo. No, claro que sí van a caer, van a crecer, van a cambiar un poco la posición en donde las dejamos, pero bueno, se va a mantener esto. Y eso también habla de una buena calidad de cirugía, de un buen trabajo del cirujano, ¿no? Cuando hablamos de dolor, porque también es muy común y seguro te pasará, ¿no? De, ay, me va a doler mucho, o esta, la que dices tú, ¿cómo se llama? Abdominoplastía. Abdominoplastía. Sí. Qué horror, qué dolor, no voy a poder ni pararme. No, la verdad en los últimos años ha habido una gran mejoría desde el manejo preoperatorio de la paciente, el manejo que le da el anestesiólogo a una paciente de cirugía estética. Entonces, ya desde el intraoperatorio estamos manejando el dolor de la paciente. Obviamente hay pacientes que aguantan más, pacientes que aguantan menos, pero en la gran mayoría la cirugía plástica es muy superficial. Se trabaja grasa, se trabaja piel, pocas veces se trabaja músculo, entonces dependiendo de lo que se trabaje es lo que se va a traducir en dolor. Por lo general cuando nos metemos con músculo, por ejemplo, como tú bien dices en la abdominoplastía, a veces tenemos que juntar los músculos rectos. ¿En qué dolor se va a traducir esto? Bueno, va a ser como si hubieras hecho muchísimas abdominales por primera vez en tu vida, pero de ahí no pasa. En una rinoplastía que se tiene que fracturar la nariz, va a haber un poquito más de dolor porque se fractura hueso, pero en realidad es un dolor que dura 2-3 días y si tu cirujano sabe manejar y llevarte bien este dolor con analgésicos, con un analgésico de rescate, en realidad la vas a pasar bastante tranquila, muy, muy tranquila. Pocas pacientes se quejan de un dolor que las incapacite. Buenísimo, pues ahí está, buenas noticias para las mujeres y hombres que quieran operarse. José, mil gracias por venir. No, pues muchísimas y gracias te voy a invitar para que nos platiques del sí, tema de los cirujanos, que son cirujanos, y otros que realmente engañan y ponen en riesgo a las pacientes. Por supuesto, es un tema también muy importante. Mil gracias, claro. José. Okay. Y vamos a hacer una pausa, no se vayan. Al regresar con nosotros, le voy a platicar todo sobre la reimpresión de la credencial de lector.